Hola amigos y amigas, bienvenidas a Trato Hecho, el podcast donde vendemos ideas y compramos seguridad. Hoy lo que la ley dice sobre la compraventa regulada en el artículo 1793. ¿Será tan sencillo vender o comprar algo legalmente? Ya, pero igual parece súper fácil. Tengo algo, tú me das dinero, yo te lo entrego, listo o no. Ah, sí, parece fácil, pero hay muchísimos detalles legales que pueden hacer que ese listo sea un gran error. Tenemos que poner mucha más atención. Y eso sin hablar de las cosas como vender lo que no te pertenece, los precios injustos, los defectos ocultos o contratos que parecen válidos pero que no lo son. Y si estás comprando o vendiendo una casa, una herencia o algo de gran valor, seamos honestos, los errores en verdad nos pueden salir bastante carísimos. Así que es por eso mismo que hoy día vamos a entender qué es realmente un contrato de compraventa válido, sus requisitos, sus trampas y cómo la ley protege a ambas partes. Empezamos. En los elementos de la compraventa, jurídicamente un contrato de compraventa necesita tres elementos esenciales que se extraen del artículo 1801. En primer lugar, tenemos el consentimiento o el llamado acuerdo entre las partes. En segundo lugar, la cosa vendida. Y por último, un precio determinado o determinable, estando dentro del artículo 1793. Por ejemplo, si yo vendiera mi computador por 200.000 pesos y tú aceptas ese precio, pues eso debería bastar para que el contrato esté perfeccionado. Se supone, en principio, aunque como todo en la vida hay más complicaciones de por medio. Pero hay casos donde no es suficiente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, si se trata de bienes inmuebles o derechos especiales como servidumbres o herencias, la ley nos exige una formalidad adicional, una escritura pública ante notario. Esto debido a que la ley de manera específica en el artículo 1801 del Código Civil establece que sin esta solemnidad no será un contrato perfecto ante la ley, y esto se relaciona directamente con el artículo 1811 del mismo código. Entonces, si yo vendo mi departamento con un contrato firmado entre nosotros, sin notario, ¿qué pasa? Ese contrato es nulo, no produce efectos legales, es más, ni siquiera puedes inscribirlo en el registro. Esto se explica en los artículos 1701 y 1682 del Código Civil. Y además, estas solemnidades nos protegen a todos porque evita fraudes, nos da seguridad y permite que todo se haga con orden como la ley manda. Quedó bastante claro, chicas, y ahora pasando a lo más curioso del tema. ¿Puede una persona vender algo que no le pertenece? ¿Cómo? ¿Eso no es ilegal directamente? Sorpresa, la venta de cosa ajena sí es válida entre el vendedor y el comprador. Esto se encuentra en el artículo 1815. Pero ojo piojo, que aunque el contrato sea válido en términos de requisitos, el comprador no se vuelve dueño automáticamente porque el vendedor no te puede transferir un dominio que no tiene. Eso sí, el comprador puede tener una posesión legítima y se cumple ciertos requisitos como, bueno, el paso del tiempo, la buena fe, puede adquirir el dominio a través de la prescripción adquisitiva y esta está consagrada en el artículo 2492 del Código Civil. ¿Y en los casos en donde aparece el verdadero dueño? En ese caso, tiene derecho a recuperar su bien mediante la acción reivindicatoria. Y ahí el comprador puede verse forzado a devolver la cosa, incluso aunque la haya pagado. ¿Y entonces qué pasa? ¿Lo pierde? Bueno, la verdad es que depende. El comprador puede exigir al vendedor el saneamiento por evicción, comprendido los artículos 1838 y 1839. Comprendiendo esto como que el vendedor tiene que aparecer en el juicio, defenderlo y en el caso de perder efectivamente lo tendrá que indemnizar. Un dato extra para que estén atentos al comprar, para ver esta acción también se debe cumplir con determinados requisitos como la privación total o parcial de la cosa vendida por un derecho reclamado por un tercero, que la evicción se haya producido por sentencia judicial y que la privación sufrida tenga causas anteriores a la venta. Obvio, salvo que el comprador supiera que la cosa era ajena, en cuyo caso puede perder ese derecho. Y ahora pasando a otra garantía, respecto al saneamiento por vicios redditorios que se encuentra en el artículo 1860 del Código Civil. ¿Me pueden explicar qué es eso? Mira, yo te puedo explicar con las palabras de Ramón Mesa Barros, porque en realidad el código no nos da una definición per se, pero nos da una caracterización de los vicios redditorios. Cito, deben ser vicios contemporáneos a la venta, es decir, que exista el tiempo de la venta. Segundo, que el vicio sea oculto. ¿A qué se refiere esto? A que el vendedor en realidad no le comunicó al comprador
ni éste supo en base a su profesión. Y por último, que debe ser grave este vicio, porque a lo que se refiere es que no sirva para su uso natural. Y todo esto va en relación a una interpretación al artículo 1858 del Código Civil. Y si el comprador no los conocía, puede exigir lo siguiente. En primer lugar, la anulación del contrato o la llamada acción revivitoria, la cual se encuentra en el artículo 1857 del Código Civil. O, en segundo lugar, la rebaja proporcional del precio, la cual es la llamada acción quanti minoris. Y en los casos en donde el comprador no revisó bien, Bueno, dependerá. Si el defecto era detectable con una revisión básica. Si no, el vendedor sigue siendo responsable. Un ejemplo clásico de esto es cuando te venden un auto usado, pero el motor tiene un daño no muy evidente y que ya estaba de antes y no se pudo saber a simple vista por parte del comprador. Con ese ejemplo, la verdad es que queda bastante claro. Y ahora pasando a algo muy importante, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el comprador? La principal es pagar el precio acordado, en el lugar y el tiempo pactados. Ahora, si eso no se establece, se paga al momento y lugar de la entrega. Bueno, algo que resulta bastante obvio es que también debe recibir la cosa y revisarla. Si descubre que esta está grabada con hipotecas o algún otro tipo de cargas ocultas, él podrá suspender el pago restante. Es de hecho una protección si el vendedor no está entregando lo que prometió. pero si ya la recibió, supongo que no está obligado a pagarla. No necesariamente. Si hay defecto o cargo ocultas, puede negociar o incluso demandar. Y recordar un dato importante, que si eres profesional y como tal debes tener conocimiento del objeto, la acción revivitoria se suprime ante la necesidad de la diligencia. Ahora, chicas, hablando de las cláusulas más serias, ¿qué es la lesión enorme del artículo 1888 del Código Civil? Es una figura especial para inmuebles, en la cual cualquiera podrá rescindir el contrato si hay una desproporción de más del doble o la mitad del precio justo de mercado. Por ejemplo, compras un terreno que vale 40 millones por 100. Podrías demandar por lesión enorme. Pero si el vendedor acepta eso solo por necesidad, ¿qué pasa? Bueno, déjame decirte que la ley lo protege igual. No se puede renunciar a este derecho de manera previa. ¿Y el pacto comisorio? Es una cláusula, la cual se encuentra en el artículo 1877 del Código Civil, que permite resolver el contrato automáticamente si una parte incumple. Y usualmente, si el comprador no paga, este es también llamado la condición resolutoria tácita, pero incorporada igualmente de manera escrita. Pero atención, chicas y chicos, que incluso con ese pacto, la ley da un plazo de 24 horas desde la notificación judicial para pagar y salvar el contrato. Con toda esta información que están diciendo, me doy cuenta que nada es tan automático como uno pensaría. Así es, Belén. Así que para cerrar, vamos con un caso práctico para aplicar todo lo que aprendimos. Les voy a contar algo que le pasó a un conocido que se llama Carlos. Carlos encontró un departamento súper bueno en una ubicación súper bacán y solo por 40 millones. El tipo que se le ofreció le dijo que no se preocupara, que podían hacer la venta con un contrato privado, sin notario y sin tanta vuelta. Carlos firmó y le pasaron las llaves y él se mudó súper feliz, decoró todo a su gusto y vivió ahí cómodamente por 2 años, hasta que un día llegó una mujer a su puerta ¡uy! Y le dijo que se llamaba Alicia y que el departamento era de ella y que tenía una escritura pública que estaba inscrita legalmente y le dijo que nunca autorizó esa venta ni que sabía que Carlos estaba viviendo ahí. Ya, ahora las preguntas respecto a este caso son: 1. ¿Es válido el contrato entre Carlos y el vendedor? ¿Qué acción puede interponer Alicia? ¿Tiene Carlos derecho a indemnización si pierde el departamento? ¿Y si Carlos sabía que el vendedor no era el dueño? Ya, pero este caso tiene de todo: lesión enorme, cosa ajena, nulidad, posesión. Por lo mismo, es perfecto para revisar y aplicar lo aprendido. Y además que recuerda, en derecho los detalles marcan toda la diferencia. Haciendo referencia a la pregunta 1, la cual es si es válido el contrato entre Carlos y el vendedor, pucha, la respuesta es no, el contrato es nulo, porque se trata de un bien inmueble y no se celebró mediante escritura pública ante notario. Entonces, esto vendría siendo un requisito solemne, siguiendo lo consagrado en el artículo 1801 del Código Civil, el cual establece que sin esa formalidad, la compraventa de inmuebles no produce efectos.
Y recuerda, aunque haya pago, posesión y entrega, la falta de escritura invalida el contrato. Sobre la pregunta 2, ¿qué acción puede interponer Alicia? La respuesta es la acción reivindicatoria. Como dueña inscrita del inmueble, puede demandar la restitución del bien contra Carlos. La propiedad inscrita en el conservador de bienes raíces prevalece sobre cualquier posesión no inscrita. Además, es un típico caso de defensa del dominio inscrito. Ya, bueno, vamos con la pregunta que yo creo que nos interesa a todos si nos pasa esto. ¿Tiene Carlos un derecho a indemnización si él pierde el departamento? Y bueno, la respuesta será sí, pero como siempre en el derecho depende. Si él no sabía que el vendedor no era dueño, Carlos efectivamente podrá exigir la acción del saneamiento por evicción. Y aquí el vendedor deberá defenderlo judicialmente y si pierde la cosa deberá indemnizarle. Pero también hay un dato como medio dudoso para la gente, ya que si el vendedor es insolvente o él desaparece, Carlos en este caso podría quedar sin protección alguna. Bueno, y ahora vamos a responder la última pregunta, la cual dice, ¿y si Carlos sabía que el vendedor no era el dueño? Bueno, aquí pierde el derecho al saneamiento. Si en el contrato o en los hechos se demuestra que Carlos aceptó el riesgo o sabía de la situación irregular, su derecho a ser indemnizado desaparece, ya que la ley no protege al comprador que actúa de mala fe o con temeridad. Y eso ha sido todo por hoy. Solo nos queda recordarles que la compraventa está en todas partes, desde un celular usado hasta un departamento. Pero muchos no saben que un contrato mal hecho o sin cumplir requisitos legales puede volverse un problema serio. Lo legal no es solo la letra chica, que es parte del trato. Aplicar bien las normas de la compraventa no es cosa de abogados, sino que es clave para evitar fraudes, conflictos o perder lo que ya pagaste. Al final, conocer tus derechos es tan importante como cerrar un buen precio. Y como siempre decimos acá, en Derecho Civil, la ignorancia no es excusa, pero este podcast es tu mejor defensa.